una persona que está siendo cuestionada por su vida académica. ¿Cómo lo ves tú, mi Beto? No, me parece perfectamente válido el asunto. Yo creo que es alarmante lo que hemos encontrado en este reportaje. Y bueno, pues básicamente lo que nos dice es que el 29% de la tesis del presidente de la República pues es prácticamente plagiado, ¿no? Son casi 600 párrafos los que en total componen este trabajo, por el cual pudo obtener el grado de licenciado en Derecho por parte de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Y bueno, pues prácticamente una tercera parte de estos más de 600 párrafos fueron los que se plagiaron, ¿no? Se cita de manera incorrecta y pues prácticamente sin mencionarlos en ningún momento a 10 autores. Y bueno, pues yo creo que la respuesta en las redes sociales ha sido muy controvertida, por supuesto. Los reportajes de Carlos siempre han dado mucho de qué hablar. Pero en este caso a mí me parece que pues han abordado puntos o por lo menos una investigación que sí revela un tema que debe ser preocupante, aun cuando también hay que reconocer que existen otros temas de mucha mayor trascendencia, y yo creo que esa es la palabra por esta trascendencia, sobre la gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, existen otros temas más relevantes, podríamos decir que sí. El plan es un tema que deba menospreciar, tomarse a la ligera. Yo creo que no. Y bueno, pues ¿por qué entonces vimos este reportaje justamente el día de ayer? Bueno, yo creo que gran parte del tema tiene que ver con el timing que estamos teniendo en la política nacional. Y les crean que el reportaje de ayer fue sobre precisamente solamente un trabajo académico del presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que están equivocados. Yo creo que más bien este rato les comentaba que se matan los pájaros de un tiro porque se toman dos tópicos y se ponen dedo sobre dos llamas muy particulares que están intrínseca y estrechamente vinculados al propio tema de la persona del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles son? Pues precisamente en primera instancia la reforma educativa, esta reforma de la cual él ha sido el principal promotor, de la cual también están involucradas dos de sus mejores casas o dos de sus más incondicionales casos que han sido el secretario de Gobernación, el liderazgo de Corrección, y Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Y bueno, por otro lado, otro momento de la política nacional importante en este momento es en esta etapa como de relanzamiento y de renovación de Televisa, que es pues, una de las televisoras más grandes que les traen, y que el día de hoy precisamente va a tener conductora pues del noticiero que antes titulaba, o el va a titular Joaquín López Dóriga, llega a venir Merkel, y bueno, pues va a ser muy interesante saber cuál va a ser la postura de este medio de comunicación va a asumir frente al escándalo nacional del plagio del presidente. Vamos a ver si lo cubre, si no lo cubre, y qué es lo que comenta al respecto. Entonces, esos son los dos grandes temas de los cuales yo creo se centra esta investigación que nos presentó ayer Aristegui y México. Sí, mi Beto, mira, para algunas personas, incluyéndome, el reportaje de Aristegui quedó un poquito a deber, digo, sobre todo por la expectativa que generó, más que nada. Pensábamos que se trataba, pues no sé, de otra Casa Blanca, de algunas otras propiedades, algún negocio descubierto, y esto generó algunos comentarios que en el derecho a la libre expresión pues se hacen. Por ejemplo, vi por ahí algunas cosas como quien esté libre de plagio que tire la primera piedra, sobre todo en la vida estudiantil. Y digamos, ahora es muy común, muchos maestros regresan tareas porque son bajadas de Wikipedia, ¿no? Y hay que considerar algunas cosas. Digo, no quiero hacerle de abogado del diablo, mi querido Beto, porque ya he visto cómo les ha ido a quienes expresan, digamos, en lo que parece ser una defensa de la vida académica de Peña Nieto. Lo que sí es cierto es que, uno, el reportaje pues nos viene más que nada a reiterar lo que ya se ha dicho muchas veces en cuanto a el nivel académico e intelectual del presidente. Y número dos, es una tesis que, si bien atendiendo un poco lo que dice la respuesta de presidencia, es de hace 25 años. Yo dudo que, aunque Peña Nieto haya en ese tiempo
tenido el sueño de ser presidente haya tenido la seguridad de que iba a hacerlo. Ahora también en el tiempo, hace 25 años, pues Peña Nieto esperaba que no hay la facilidad que hay ahora de comparar textos mediante el internet como hace esta investigación que digamos no requiere de mayor de alguna investigación tan a fondo, porque lo que tú haces es copiar el texto, lo pones en cualquier buscador y te va a dar esa respuesta. Ahora Presidencia dice, pues aquí el único error es la falta de comillas y las citas textuales. En ningún momento se lo atribuye él como un texto que haya salido de su peculio, ¿no? Entonces hay algunos argumentos, digamos, válidos, te digo, no quiero hacerle aquí al abogado del diablo, pero sí hay que pensar que hace 25 años difícilmente Peña Nieto tendría la seguridad de que iba a ser el presidente de México, y muchos estudiantes, por otro lado, lo que se dice es que en determinado momento o empiezan desde copiar en la banca hasta bajar textos en internet, o antes, digamos, en mis tiempos se hacía copiando de las monografías que vendían en la papelería, cosa que no es válida, cosa que no es legítima, pero que digamos algunos podrían, sobre todo desde el lado de Presidencia, atribuir a errores de juventud y pecadillos estudiantiles que ahora se quieren presentar para desacreditar a la persona que está queriendo cuestionar la calidad de los maestros, que con todo respeto, digamos, y lo digo de veras de todo corazón, con todo respeto, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque no es desacreditando al presidente como se va a legitimar una lucha bastante cuestionable de la gente que está perjudicando a la educación y que lo único que quiere es retomar y preservar prerrogativas y privilegios que en su momento el mismo gobierno les dio. Mi Beto, ¿cómo ves estos factores, estos elementos? Son de tomarse en cuenta, creo yo, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que debemos entender el tema del plagio como un fenómeno aparte del hecho de que haya sido utilizado por parte de una persona que hoy es presidente de México. Yo creo que no podemos menospreciar en lo absoluto esto, el plagio como una práctica recurrente en la vida cotidiana, desde la vida pública, sobre todo lo que tiene que ver con la educación en México. Pero mira, antes de meternos un poquito más a fondo de esta discusión, quisiera comentarte que en otros países las consecuencias políticas del plagio, los funcionarios públicos, pues sí son mucho mayores, sí son más grandes y por supuesto también, digamos, tienen alcances muy distintos. Por ejemplo, en Alemania, el 1 de marzo de 2011, pues el ministro de Defensa alemán, Karl-Theodor Schwarzenegger, pues tuvo que dejar su cargo, inició este cargo de la Defensa Nacional de Alemania, tras ser acusado por plagiar precisamente su tesis doctoral. Otro caso que encontramos es que pues, el presidente húngaro, Pálsy, también tuvo que remitir su cargo ante el Parlamento húngaro después de que se haya descubierto que su tesis doctoral, que llevaba por título en aquel entonces ayer el programa de los Juegos Olímpicos modernos, en 1992, haya sido pues, denunciada precisamente por haber plagiado gran parte de ella. Otro caso, nuevamente en Alemania, pues es la ministra de Educación, o la que fue ministra de Educación de Investigación Científica allá en Alemania, de nombre Alex Schwaban, que tuvo que dejar también su cargo después de que la Universidad de Düsseldorf incluso le retirara su título de doctora por haber plagiado gran parte de su tesis. Otro caso, por ejemplo, es el del primer ministro rumano, Víctor Ponta, que en 2012 pues igual fue acusado de plagiar su tesis doctoral, y bueno, esto en este caso hubo una reacción muy similar a la de Presidencia de la República, porque pues, el primer ministro dijo que esto solamente era el ataque orquestado por parte de la oposición política en su país. Y al cual esto pudo haber sido cierto, eso no borra de ninguna manera el hecho de pues, su honestidad académica y la elaboración de su tesis. Y así podemos conocer muchos otros casos pues, de plagio en otros países en donde no solamente es mal visto, sino también se sanciona con pues, otro tipo
situaciones, incluso que tienen que ver con el cargo público, en el cual pues, los personajes, cuando son políticos, se ven obligados a asumir las consecuencias de una manera muy distinta a la cual pues, en México estamos observando, ¿no? Recordemos, por ejemplo, incluso plagio de distintos discursos políticos como el que Melania Trump plagió a Michelle Obama en una de las convenciones del Partido Republicano, y el cual pues, le valió, por supuesto, a Trump la disminución de su intención de votos por parte de este discurso plagiado, que muchos dicen que es un discurso que Michelle Obama elaboró en 2008. Si nosotros podemos presentar el texto y el documento en Google, escrito, por supuesto, que sí nos vamos a dar cuenta que es un plagio muy evidente. Entonces, creo que otros países, los que pudiera ser merecedor de una posición mayor, en México no lo es, y yo creo que eso no puede pasar a la ligera. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de que una persona pueda graduarse a través de la realización de una tesis? Bueno, yo creo que en gran parte tiene que ver pues, con el acervo cultural, literario, de vocabulario que una persona puede generar con la producción de este tipo de documentos, sobre todo porque tiene que ver mucho con la forma en la que nosotros estructuramos nuestras ideas y sobre todo las argumentamos, las estudiamos con información verídica, con la información real, con la información que viene de fuentes, porque son confiables, y eso lo que nos permite a grandes rasgos es estructurar un pensamiento que nos permite también a la postre analizar con mayor profundidad qué es lo que está ocurriendo en nuestro alrededor y sobre todo en los grandes problemas del país, ¿no? Ya José Emilio Pacheco, que en paz descanse, lo dijo, los límites del lenguaje también son los límites del pensamiento. Entonces, pues esa es la importancia de que nosotros podamos seguir cultivando nuestro vocabulario a través de la lectura, a través de la redacción del texto, y lo que estamos hablando nada más y nada menos que un documento de validez oficial, como lo es el ser licenciado en este país. Así es, mi Beto. Ahora, digo, no es un asunto menor, desde luego, el plagio, el engaño, la trampa, y de ahí, pues, lo que se puede derivar en todas otras trampas que una persona que puede utilizar la trampa como método sistemático para avanzar en la vida, pues lo hará siempre y en todos los aspectos de su vida profesional, laboral, familiar, etcétera. Yo creo que eso es lo que se desprende de aquí, pero este asunto, pues, abona a un descrédito que prácticamente, pues ya, ahora sí que ya no puede caer más el descrédito del presidente. Yo lo que me preocupa es la otra implicación que te decía en cuanto a validar con ello la lucha en contra de la reforma educativa, que pues ni la hizo Peña ni la redactó, solamente fue un vehículo, hay una persona que era algo que ya se estaba demandando desde mucho antes y que es algo esencial que necesitamos en este país precisamente para avanzar, una mejor reforma educativa. Ahora yo me pregunto, ¿qué sigue a partir de ahí? Porque, vamos, digamos que se le puede quitar el título al presidente en el último de los casos por este plagio. De acuerdo a la ley, pues no es, hasta donde yo sé, un requisito ser licenciado para ser presidente, sino el haber accedido por el voto universal. Tendríamos ahí que modificar la ley para que en dado caso esto derivara en retirarlo del puesto, o bien que él tuviera en determinado momento la humildad de decir, no, pues como yo hice trampa y mi título es falso, pues voy a renunciar al cargo, como los casos que ha citado en otros países como Alemania, donde tienen pues un nivel académico superior, un nivel de pensamiento y de, pues no sé, de honorabilidad o de combate a la corrupción en este tipo de cosas, pues mucho más elevado, desafortunadamente, que el que tenemos en México. ¿Qué crees que pueda derivar este balconeo que le hace la señora Aristegui en pues digamos, pleito personal que mantiene con el presidente Peña Nieto? Porque, digamos, muchos mexicanos sí lo toman a personal y debe de ser así. Para muchos yo creo que es válido tomarlo personal, mi Beto. ¿Cómo ves? ¿Qué implicaciones crees que tenga? Pues mira, yo creo que puede derivar en muchas cosas, sobre todo porque hay que señalarlo. Muy al estilo del equipo de Carmen Aristegui, pero hizo una investigación sobre un tema dado, pero hay que tomar en cuenta que los actores
cuando no son desnudados propiamente en su desarrollo, dan estas investigaciones la pauta o el hincapié y la posibilidad de que la investigación se amplíe, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué otras personas están pues involucradas? Muchos han hablado, por ejemplo, de pues, la persona que asesoró al presidente en la realización de su tesis, ¿no? Esa persona se llama Eduardo Alonso Guerrero Martínez y hoy por hoy pues, es magistrado en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, tengo entendido que esta persona ha sido asesor de tesis en muchas otras de este tipo, en muchos otros documentos de este tipo, y bueno, esto habla mucho o pone mucho en tela de juicio de qué tipo de calidad de tesis estuvo asesorando. Luego, tenemos por otro lado a la Universidad Panamericana como institución propiamente, y tengo entendido que esta institución ha tenido algunos proyectos de crecimiento en la Ciudad de México y que, bueno, pues a lo mejor, muy probablemente, podamos encontrar algún tipo de conflicto de interés ahí con los permisos que tuvieron que haber tramitado para la expansión de la infraestructura de la universidad, con el uso de suelo, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Entonces, muy seguramente esta investigación estará ampliándose por otros medios y por otros periodistas también, lo cual muy seguramente va a dejar descubierto y a la luz muchos otros actos de los de honestidad que gravitan alrededor de este principalmente. Y no es por menospreciar el tema también, creo, porque pues, en el momento en que Peña Nieto realizó esta tesis, él era un actor político o era un actor involucrado en la toma de decisiones políticas. Ella tenía precisamente algunos de sus primeros lugares y fotos de poder al interior de las estructuras priistas 2 años después, estuvo muy de cerca con el líder Clay. Entonces, pues ya no era un simple joven ni era un simple estudiante, sino que ya era una persona que empezaba a tener una gran responsabilidad sobre sus hombros. Entonces, creo que haya sido como presidente, haya sido como estudiante o haya sido como en la condición y la calidad que haya sido, me parece que el plagio como acto de deshonestidad académico en este país tendría que ser pues, mucho mayor sancionado. Yo desconozco en concreto las políticas que tengan al respecto y la normativa que exista por parte de la Universidad Panamericana para casos como este, en el cual a la posterioridad se descubra el plagio en la tesis de una legislativa. Sin embargo, pues, lo que dice la vocería de la presidencia es que pues, el presidente cumplió con los requisitos para poder ser egresado de dicha legislatura. Yo creo, o al menos yo pondría mucho en tela de juicio, pues la rigurosidad y la calidad académica de dicha universidad, o en el momento en el que pues, las normas, con todo este 29% de plagio de la tesis de una persona, pudo ser afectada y le pudo dar el grado de licenciado en Derecho, ¿no? Siempre es también que se generó muchísima expectativa por parte del equipo de Carmen Aristegui, porque bueno, pues Carmen Aristegui va a dar un mensaje muy simbólico en Facebook, el cual ya tiene, me parece, más de 5 millones de reproducciones, para que al final, bueno, pues la investigación versara sobre la vida académica del presidente. ¿Por qué pone esto? Bueno, pues porque estamos sencillamente acostumbrados a que el reportaje especial de Carmen Aristegui sean de la talla de un reportaje de la Casa Blanca, que marcó pues, un hito en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, me parece que también estamos sobreexigiendo muchas cosas acá por el calado y las dimensiones de los reportajes con los que lo tiene acostumbrado, pero creo que también sobrepasó un poquito los límites de la expectativa que debió haber generado. Hay que poner mucha atención a las palabras. Ella sí efectivamente nos dijo que era un reportaje sobre la vida académica del presidente, pero bueno, pues también dijo que lo veríamos prácticamente de todo el juego completo o de todo de la opinión pública. Creo que es gran parte de su persona, por supuesto, pero tampoco creo que haya sido pues cada tanto, ¿no? Y ahora se le queme en línea verde, pero soy parte de esas personas que estamos decepcionados o que nos decepcionamos en el momento en el que vimos sobre qué pensaba el reportaje precisamente. Pero bueno, también creo que ellos a su equipo tienen la libertad de decidir qué temas y qué asuntos abordar desde su medio, porque bueno, pues quienes finalizan los esfuerzos son ellos, no nosotros. Claro, ahora lo que aquí queda, mi Beto, es que estos trabajos pues habían de realizarse de manera ordinaria para todos los aspirantes a un cargo tan alto
y ocurre ahora cuando ya casi este gobierno está de salida. Por ahí algunos le cuestionaban a Carmen si va a hacer lo mismo para investigar la vida académica y el historial de López Obrador, por ejemplo, y de otros eventuales candidatos a la presidencia, que pues sería ahora hacerlo antes, no como dicen ya muerto el niño, tapar el pozo, y hacerlo a tiempo para que precisamente esos altos responsables estén totalmente bajo la lupa quienes quieran pues alcanzar la máxima magistratura, como se dice aquí de la jerga política, mi Beto. ¿Cómo ves? Pues mira, yo creo que lo que viene es esperar la respuesta también de la Universidad Panamericana. Me imagino que en algún momento van a tener que enviar algún tipo de comunicado y con esto la verdad sí es que ya lo hicieron, en el cual pues, puedan hacer su posicionamiento institucional sobre esta situación. Yo creo que lo que vamos a ver precisamente después también, en caso de que pues, el presidente no salga bien librado de esta, como no ha logrado salir de la Casa Blanca, pues es nuevamente otra disculpa porque creo que es lo mínimo que tendría que esperarse de un presidente que sabe perfectamente el acto de deshonestidad grande que se cometió, así haya sido hace 20, 25, 40, 50 años. Sobre todo porque eso nos da mucha idea de, bueno, pues si sí, efectivamente para egresar de una licenciatura soy capaz de cometer este plagio, bueno, pues en otras aspiraciones políticas, ¿de qué otras cosas no habrá sido capaz? ¿No? Y me parece que es una pregunta Claro, muy válida, es una pregunta que desde queda muy luego. bien. Y bueno, pues esperemos sobre todo la reacción de noticieros periodistas esta noche a las 10, cuando Denise Merkel se asuma como la titular de este noticiero que es uno de los más vistos por televisión de todo el país. Así que bueno, pues hay que estar muy pendientes de las reacciones de todo tipo que vengan, pero yo creo que sí hay que reflexionar mucho en torno a pues, la sociedad que estamos construyendo, en donde la educación superior permite la elaboración de documentos en la cual pues chicos y chicas toman ideas ajenas y las hacen pasar por propias. Creo que un país que permite eso está fallándole a sus muchachos y a todas las personas que estén estudiando algún tipo de carrera, de posgrado, de maestría o de doctorado. Esa es mi perspectiva, por ejemplo. Sin duda alguna, mi Beto, totalmente de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver qué cola trae, que muchos decían, pues si no pasó nada prácticamente con la Casa Blanca, pues menos va a pasar algo con esto. Pero pues te digo, ahí ya tendría que tendría que partir de la propia persona, del propio aludido, alguna respuesta acorde al pecado que se le está atribuyendo. Muchísimas gracias, Beto, por tu análisis y por tus comentarios sobre estos asuntos siempre de primerísima importancia a nivel nacional. Te mando un abrazo hasta Puebla y estamos en contacto, mi querido Beto. Muchas gracias. Un saludo así a todo el auditorio, también al equipo. Gracias, mi Beto. ¿Cómo la ve usted este asunto? Sin duda peliagudo, o sea, no es que uno lo desestime. Lo que tratamos aquí es ver todas las aristas del asunto, por eso recurrimos a nuestros colaboradores, a usted sobre todo, que mire, ya tenemos aquí varios comentarios. Dice Quetzali, en otros países cuando se descubre que alguien hizo trampa para obtener un título, se lo quitan y lo corren si tiene un puesto de servicio público. Cuando se va a Peña, ya está más que comprobada su corrupción. Dice hashtag TN, bueno, hashtag, perdón, CR. El caso no es menor, mira que presentar tu tesis utilizando la famosa técnica del copy-paste es por lo menos vergonzoso, dice hashtag. Eh, Socorro Arana y los maestros y sinodales que aprobaron esa tesis, ¿por qué no lo reprobaron? Entonces él no tenía poder para pues estar sobre de ellos, dice Socorro. Sí, hay muchas preguntas. Hoy magistrado, que en su momento revisó cientos de tesis, pues no captó o no tuvo la capacidad entonces de detectarlo, y muchos exámenes profesionales
toca ver, hay experiencias donde dicen, mira, todo está muy bien, pero este pedazo te lo fusilaste, maestro, y ahí mismo lo confrontan a los sinodales al aspirante a un título. Entonces, sobre todo ahora con las técnicas más modernas es lo que se puede hacer, y en ese tiempo, digamos, le digo, no es asunto menor, no estoy haciendo ninguna defensa, está mal desde luego este asunto de plagiarse, así sea una línea o una letra, pero hay varias cuestiones que analizar en torno a esto. Quetzal y Jorge, se habla de la tesis de título, no ver encima del hombro del compañero de banco. Carlos Hernández, a mí me han plagiado cursos que he escrito de propia mano basado en experiencia, copiar, modificar y mejorar. Si es válido, lo que no se vale es copiar tal cual sin dar el crédito. Así es, Carlos, exactamente. Es lo que está ahora argumentando la presidencia, ¿no? Que el único error fue que no puso comillas y cita textual, aunque al final de la tesis hace referencia a algunos de los autores que utiliza, pero no los especifica. Eh, Rolando Blacaller, por favor, EPN no tiene ni tendrá esa capacidad de razonamiento. Hashtag, yo por ejemplo dudaría mucho si un médico que se pirateó su tesis me fuera a operar. Adriana Vera, salí de la Autónoma de San Luis Potosí, ahí tienen programas para comparar los textos y detectar cuando se copió algo. Además castigan muy fuerte el plagio. Carlos Hernández, la noticia del plagio, al menos Adela hoy por la mañana ni la mencionó siquiera. Supongo que los demás medios también callaron. Alguien que actualice la nota. Pues sí, parece ser que pues se da un soslayo a esta información, como siempre se ha hecho, aunque algunos medios pues ya se están subiendo también o algunos programas, más que medios, algunos programas específicamente se suben para eh, dar a entender que tienen mucha apertura y mucha libertad. Gracias por sus comentarios, queridos amigos. Le digo, aquí la humilde expresión que expresamos tanto colaboradores como su servidor es un humilde punto de vista para ponerle a usted elementos a fin de que usted los enriquezca como lo hace todos los días. Aquí no vendemos ni establecemos verdades supremas, ni descalificamos ni calificamos, opinamos, nada más para que usted nos retribuya con su reflexión, que siempre es interesante y brillante y enriquecedora. Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Disyuntiva TV. Muchas gracias, queridos amigos.